Hola, criaturas oscuras. Soy Esther G. Recuero, dama tenebrosa donde las haya y amante de las letras y las historias. En este nuevo vídeo vamos a hablar de cómo no se debe empezar una novela. Al menos lo que siempre se ha recomendado no hacer, y también veremos comienzos de libros que nos pueden servir de guía. No tienes otro momento para ponerte a comer, ¿verdad? Que cuando estoy grabando. Antes de continuar, os recuerdo que podéis seguirme en mis otras redes y sobre todo os animo a suscribiros a este canal dándole al botoncito de suscribirme. También podéis activar la campanita para no perderos nada de lo que suba y así que nuestro lado oscuro literario siga creciendo. Venga, que cuantos más seamos, más motivación y ánimo tendré yo para ponerme a tratar estos temas y enfrentarme a ellos para presentároslos de formas sencillas y claras. Dicho lo cual, vamos con esos comienzos infumables. ¡Vamos ahí a tope! Ah, y recordaros, que se me iba a olvidar, que al final del vídeo os dejo un enigma relacionado con comienzos de novelas. A ver cuánto sabéis. ¿Podréis adivinar el título de la novela y de quién es sin recurrir a Mr. Google? Os prometo que va a ser sencillo, entre comillas. ¿Vale? Lo tenéis al final del vídeo. El primer comienzo de nuestra novela que no debemos escribir ni emplear es al que yo denomino el ataque del infodumping sin freno. Comenzar una novela con un torrente de información es como invitar a alguien a una fiesta y luego encerrarlo en una habitación llena de papeles con datos y textos interminables. Imagina que abres cualquier libro, cualquier novela y te encuentras una larga exposición sobre la historia del mundo, el pasado de cada personaje y todos los detalles sobre su sociedad y cómo funciona y en dónde está enmarcado. Nadie cuando coge una novela quiere leer un manual de usuario y muchísimo menos lo quiere nada más empezar la historia, así, en frío. No le importa a nadie. La respuesta a este problema es la dosificación de información. En lugar de inundar a tus lectores con un montón de datos que para ellos pueden ser aburridísimos, presenta la información de poco a pinceladitas a lo largo de la historia. Lo interesante es empezar con una escena que atrape a los lectores y ya luego poco a poco, según se va desarrollando la historia, vamos conociendo esos personajes, los trasfondos de esos personajes, el entorno y mundo en el que viven, las reglas, que todo se vaya revelando a medida que avanza la historia, no todo hay ¡pum! 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 Esto es todo lo que tienes que saber antes de empezar la historia. Que nos han dormido ya los lectores. Podemos aquí coger el ejemplo de cómo empieza El guardián entre el centeno, que es un clásico que muchos de vosotros y vosotras y vosotres conoceréis, de J.D. Salinger, que corta el rollo totalmente y va al meollo, sin dar mucha más explicación de entrada, y que dice así: si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield. Pero no me apetece contarles nada de eso. Con estas breves líneas ya nos deja claro no solo que no nos va a atiborrar de información, como ocurre, bien dice él, en la historia de David Copperfield, que es nací, crecí, dándote miles de datos, sino que va directo, te corta. Esto no va a ocurrir, no te voy a hablar de todo esto. Y aparte, deja claro también el tono y la voz en la que está escrita la historia. Y lo hace todo esto sin soltarnos un mogollón de información que nos sature. Comienzo número 2 que no debes usar en tus novelas, que yo llamo ¡despierta! ¡Todo es un sueño! Os hacéis una idea de qué es lo que voy a decir aquí, ¿verdad? Había una serie de televisión aquí en España que se ha hecho muy famosa también internacionalmente, que se llamaba Los Serrano y que fue muy duramente criticada, no tanto por su inicio, sino por el final, porque al final todo era un sueño del protagonista, que está interpretado por el actor Antonio Resines, y te quedas con una sensación de ¿y esto? Además fue muy patatero ese final porque
todo es un sueño y vuelven como al inicio de la serie, pero el niño que era muy pequeño al inicio de la serie ya es súper adolescente, o sea, en esa realidad de no, es un sueño, despierta, nada ha cambiado, nada de lo que ha pasado en la serie ha sucedido. Todo es tal cual al inicio. Y es como, sí, claro, este niño ya casi está emancipado, tiene barba y se ha pasado al lado oscuro. No cuadra. Esto es un poquito, pero no tanto como para terminar la historia, que como consejo os recomiendo que no hagáis eso de todo era un sueño, porque ya veis la sensación que puede dejar, os lo estoy contando ahora mismo, sino vamos a aplicarlo al inicio. Arrancar una novela con un sueño y que alguien se despierta es como, no sé, si yo os dijera, buah, imagínate estar dentro de una cueva de dragones y te cuento algo súper guay para luego decirte, no, espera, no, nada de eso, es que es un sueño, se acaba, se fuma. La sensación que te deja es una, dicho de forma muy sutil, mierda de comienzo. Además, los sueños suelen ser confusos, el mundo onírico es muy confuso, si no, hablad con la familia, con los amigos y que os cuenten sueños que ellos han tenido y me diréis a ver si sí o si no. Y normalmente esos sueños no aportan nada a la trama real. Aquí se podría emplear ese consejo literario tan clásico y manido de mostrar en vez de contar. Si realmente es necesario y tú quieres, porque quiero, me he encabezonado, usar un sueño, el recurso del sueño, tienes que asegurarte 100% de que tenga una conexión real con la trama principal. De lo contrario, es mejor evitar esos sueños. Tengo un sueño. ¿Qué sueño? Tener un sueño. Y empezar con algo mucho más directo. Vamos a ver otro comienzo de novela, todo lo que no te conté, de Celeste NG. Ella comienza su novela con una narración directa y relevantísima. Dice así: Lidia está muerta. Pero eso es algo que ellos aún no saben. ¿Está? O sea, no necesitan más. ¡Pum! ¡Hala! Ya te he tirado la bomba sobre la mesa. Resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Ahora desactívala. Ahora a ver cómo hemos llegado aquí. ¿Qué ha pasado? Lo que acaba de hacer Celeste es presentar una situación súper intrigante que es imposible que no capte la atención del lector. Vamos al comienzo que no debéis escribir, número 3. Que es el que yo llamo Flashback Express. Volvamos al pasado en 3, 2, 1... Iniciar una novela con un viaje al pasado es algo así como empezar a jugar a un juego tipo Zooplanet sin haber jugado los tutoriales previos. Es algo así como ¿qué narices está pasando? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Cómo puedo hilarlo? Mi cabeza no lo acaba de entender, me frustro y me da pereza seguir. Si introduces un flashback y analepsis inmediatas sin haber establecido a tus personajes en el presente, los lectores pueden sentirse como si estuvieran en una película checa sin subtítulos. O sea, puede que no se enteren de nada. To se nedá takhle, všechno se dražuje jízdný a já tam prostě byl včas a ona tam nebyla a ta řidič, já nevím, jestli to... Para evitar esto, este comienzo, lo importante tener en cuenta es presentar el presente primero. PPP. No son píxeles por pulgada, es presentar el presente primero. Dale a tus personajes y a tu historia una base sólida antes de ponerte a hacer saltos temporales. Esto se ve muy bien en Arcane, la serie de televisión de Netflix. Chapó, porque es brutal la serie. Solo tiene 2 temporadas, creo que son 9 capítulos cada una y flipante. Y hay un momento en el que juegan con esto de dar saltos temporales a otras dimensiones. Y la cosa es que si no nos hubieran contado anteriormente o presentado anteriormente cómo estaban los personajes, cómo funcionaba todo, el trasfondo social, todo, si no nos hubieran contado nada de eso, los saltos temporales no tendrían mayor efecto, bueno, en este caso saltos de planos, ¿no? Por así decirlo, más que temporales, no tendrían el mismo efecto que tienen en nosotros tras saber todo lo que está pasando, porque ahí el lector, o en este caso el espectador, se mete dentro de la historia y ya sí tiene peso esos saltos, las consecuencias, lo que cambie, lo que ve allí. Los flashbacks deben completar la historia, no interrumpirla.
Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver otro comienzo conocido que, pues bueno, tiene que ver un poco con lo del pasado y demás, hacer unas pinceladitas al pasado, pero manteniéndonos en el presente. El ejemplo de buen comienzo es El extranjero de Albert Camus. Dice, hoy ha muerto mamá. O quizás ayer, no lo sé. Como podéis ver, es ese desdén, ese cinismo de como te lo están contando, que engloba todas estas primeras frases, que además son frases muy cortitas. Todo ello es lo que hace que tú quieras saber qué más, qué pasa, qué ha pasado con su madre, por qué no lo sabe. Capta más la atención de la gente que si hubiera empezado a contar todo su pasado con su madre y tal y cual, y luego en algún punto de la novela la madre muriera y él pues no sabe si ha muerto ayer, hoy o no sabe cuándo. Así es mucho más interesante. Comienzo número 4 que no debéis usar en vuestras historias. Y se titula Descripciones tan largas y divertidas como la lista de la compra. Las largas descripciones, sobre todo al inicio de la novela, es como... no me apetece esto, no quiero seguir leyendo esto, no tiene mucho jugo para mí. Imagina empezar con una descripción súper detallada del paisaje. Esta es la entrada del baptisterio, que estaba todo cubierto de tierra, y mi abuelo iba arando con los mulos, y se coló con una piedra romana. El clima. Y hay mucha lluvia, son las 10 de la mañana. El outfit que lleva tu personaje. Pues me voy vestida como casi todos los días. Llevo unas zapatillas azul marino y blancas, que son muy cómodas y me gusta siempre ir un poco de sport. Llevo unos vaqueros elásticos. Luego llevo un suéter color marrón oscuro de cuello alto. A mí se me hace que es más como leer un catálogo que leer una novela. ¿Y a ti? El consejo aquí sería muestra esos detalles que quieres contar en acción. No me hagas una lista al inicio de cómo es todo. Y así, en lugar de inundar a los lectores con un montón de datos, de cosas, que es que realmente ellos no les ha dado tiempo a meterse de lleno en la historia como para que les importe un huevo lo que les estás contando, en vez de hacer eso, pon algo interesante al inicio y luego vas dando pinceladitas, lo que hemos dicho antes, dosifica cositas que pasen, descripciones, pues describe brevemente y si es relevante, dónde están. Las descripciones ayudan muchísimo a generar, no solo a ubicarnos, sino a generar también sensaciones en nosotros. Eso es un recurso muy interesante que no lo usa mucha gente. Algunos sí, vale, pero hay muchísimos otros escritores que se creen que la descripción es simplemente para describir y no, también es para generar sensaciones, sobre todo en las novelas de terror y misterio y ese tipo de cosas. Es muy importante saber manejar este recurso. Por eso es importante mantener la acción interesante y que vaya al grano antes que dar prioridad a contar cómo era la casa de la tía Luisa Berta, que pues bueno, acabó prendida en llamas, pero qué bonitos los tejados de pizarra y la pared enyesada pero pintada con un falso ladrillo de color gris, no marrón, y ¿a quién le importa? ¿Es relevante? No es relevante, no me des ese pedazo de descripción si no va a ser relevante. Háblame de cómo se incendió la casa y cómo ese pedazo de pared preciosa de ladrillo de imitación gris se descascarillaba la pintura formando burbujas y rotos que parecían caras gimiendo de dolor. Eso cuéntamelo, eso es más interesante. Dame la acción con la descripción englobada, pero no me cuentes solo el color, que es, y 1000 detalles más que no me importan. ¡No te quieres callar! Os voy a dar un comienzo que además tiene que ver con lo que os he dicho de generar sensaciones, que lo vais a entender en cuanto lo escuchéis y además que seguramente muchos ya lo conozcáis y quienes no lo conozcáis os va a sonar al menos de las películas. El inicio que voy a poner de muestra aquí es el del Hobbit de J.R.R. Tolkien. Dice así, quiero hablar aquí precisamente de ese comienzo porque no solo arranca situándonos en un lugar, sino que también él nos está presentando un poco esos seres que son hobbits. Ya nos está diciendo cómo son un poco, a través de esa descripción. Vamos a verlo. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No era un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango.
ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o qué comer. Era un agujero hobbit y eso significaba comodidad. Nos transmite ahí, pues eso, uno de los lugares más bonitos de toda la comunidad literaria, ¿no? Que es el agujero hobbit dentro de la comarca. Un lugar precioso, calentito, donde la comida no falta y donde puedes estar de relax, disfrutando de la vida sin móviles, como dicen en el meme de solo gente disfrutando. Y sí, me lo vais a decir y yo ya, antes de que me lo digáis, os lo voy a reconocer. Sí, Tolkien, al igual que Stephen King y muchos otros, son maestros de las descripciones interminables, de páginas y páginas. Cosa que, a menos que tengas muchas ganas o estés muy enganchado en esas historias, se hace pesado. Y vosotros bien lo sabréis. Pero en este caso, como comienzo, funciona bien porque es una descripción breve, muy visual, que nos presenta ese entorno adorable diciéndonos, en principio, cómo no es ese agujero. Y todos ya sentimos el cómo no es. Además, los que hemos visto películas o ya conocemos la historia, sabemos perfectamente que es uno de los mejores agujeros del mundo literario y de la Tierra Media, claro. Vamos con el comienzo número 5 que no debéis escribir. Filosofía y lecciones de vida que nadie ha pedido. Empezar una novela con una disertación filosófica no es la mejor idea, igual que empezar a conocer a los hijos de tu pareja hablándoles de la teoría de cuerdas, tal vez no sea tampoco la mejor idea para romper el hielo. Aunque tus ideas sobre la vida puedan ser muy profundas, no es el mejor momento para dar ningún discurso. Nadie quiere ser sermoneado en la primera página. Volvemos a lo mismo de mostrar en lugar de decir. Que no me des el sermón. Oh, God! No, God, please, no, 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 no. Que ese sermón o esa filosofía quede reflejado en el comportamiento de los personajes. Que los temas y los propios mensajes surjan en la historia. Cobren vida a través de los personajes, pero no me sueltes un rollo. Pero no le des una cátedra de filosofía a tus lectores, por favor, que eso es aburridísimo. Hay que saber cómo estructurarlo y lo dicho en anteriores consejos, dosificar las cositas y sobre todo en este caso que vivan, que resurjan, pero no porque lo cuentes así, sino porque se vea a través de lo que está sucediendo, lo que le sucede a la gente. Claro que sí. Vamos a poner de ejemplo otra novela muy conocida, que es Ana Karenina de León Tolstoy. Y dice así su comienzo. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. Ya está, en una sola frase larga te acaba de dar lo que va a ser el planteamiento general de toda la obra. Como hemos visto también en la de J.D. Salinger, El guardián entre centeno, aquí también se nota el tono, que es bastante desilusionado el tono del narrador. Y ya te están diciendo que va a ser una narrativa reflexiva, no va a ser una novela liviana de esta, no. Ya te están dando unas pequeñas pautas de lo que se viene, pero te está integrando pequeños temas filosóficos dentro de la narrativa y te lo hace progresivamente, no te lo da todo pum, no, ya te acaba de poner el tema sobre la mesa, que va a ser un montón de personajes que están desgraciados cada uno por sus mierdas, y ahora ahí, pues a repartir cada uno. El salseo, que a la gente le mola mucho. Vamos al comienzo número 6 que no debéis escribir y es nivel experto en confundir a la gente usando tecnicismos y palabrejas raras. Comenzar una novela con una avalancha de tecnicismos y neologismos va a hacer que los lectores se sientan como adolescentes en una clase de química donde el profesor está hablando de cosas súper avanzadas de las que ellos pues no tienen el nivel para entender lo que se está hablando. Pues esto es un poquito lo que pasa. He echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Si te pasas con el vocabulario especializado, puedes hacer que los lectores suelten el libro, lo tiren ahí, pum, a la estantería, no lo vuelvan a tocar, y eso no es lo que queremos. Queremos que lleguen a lo interesante de la historia y lo disfruten todo y al final se queden con ese buen recuerdo que es el final, que es lo que la gente más recuerda de las historias. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues no solo intentar que cuando haya un tecnicismo muy grande, que sabemos que es una palabra compleja, que no todo el mundo va a entender, intentar de alguna forma
que quede explicada en la propia narración. No que digas este tecnicismo y al lado ponga 2 puntos o una nota al pie de página, sino cómo buscar la forma de integrar esas cosas para que el lector sienta que eso le llega. Algunas novelas usan un recurso, no abuséis de esto tampoco porque los recursos no están para abusar de ellos, pero por si os puede servir, sueltan el tecnicismo y entonces uno de los personajes dice, ¿pero qué me estás contando con eso? ¿O qué mierda es eso? ¿No? ¿Qué te refieres con eso? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Y luego alguien le explica de forma súper sencilla y clara, en nada, 3 palabrejas, lo que es. Así ya le estás dando al lector lo que él tampoco sabe. Además el lector se va a sentir como ese personaje que ha preguntado, ¿pero qué narices es? Y así ya, poquito a poco, los tienes, no los pierdes por el camino. Hay que intentar hacer que le llegue a la gente el término, lo que quieres decir, que le llegue, y por supuesto hacerlo de forma gradual. No puedes meter 20 tecnicismos en una sola hoja porque los pierdes. Así que ya sabéis, usar descripciones contextuales y explicaciones sutiles, que no se note mucho que le estás intentando explicar al lector de qué va la cosa, para que los lectores puedan seguir el ritmo y conocer pues también de qué significa eso o a qué se refiere eso, que también es muy interesante para nosotros, pero no nos apetece meternos en Google a investigar o abrir el diccionario. Por mucha curiosidad que tengamos, eso nos sacaría de la historia. Volvemos al ejemplo del juego. Primero el tutorial y luego ya el juego real. No nos perdamos por el camino. Un ejemplo ultra súper reconocido mundialmente y que, pues bueno, en cierto modo va bastante bien aquí, ahora explicaré por qué. Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, que todo el mundo lo conoce, o al menos de oídas sabe más o menos por dónde van las cosas. Dice así: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Es súper clásico, pero funciona. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no ha avasallado a la gente abrumándoles con tecnicismos de aquella época además. No, tiene ahí 4 cositas, pero más o menos se pueden entender por el propio contexto y no dificultan la lectura. Eso sería un buen comienzo, muy clásico, para que veáis que también tiramos fichas a siglos A. El comienzo número 7 que no debemos usar y es al que yo llamo ¿quién dijo qué? ¿Sabes cuando entras en una conversación en mitad de una broma interna que las personas se ríen, jaja, pero tú no estás pillando que es tan gracioso y te sientes un poco como incómodo porque no acabas de entender? Porque no es una broma que tú conozcas, es algo privado entre ellos, es interno. El empezar una novela con un diálogo sin ningún tipo de contexto hace sentir al lector lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Quién está hablando? A ver, ¿me lo podéis explicar? Es siempre súper importante que el lector tenga claro quién está hablando. Aunque, como dijimos en el vídeo sobre diálogos, ese que os dejo por aquí, no es necesario que en cada línea del diálogo pongas el dijo tal, dijo cual, dijo tal otra vez, dijo cual, respondió. No hace falta, ¿vale? Pero tener un poco claro que si son 2 personas y esta frase la dijo menganito, la siguiente seguramente sea de fulanito. Aquí tengo que decir que se suele recomendar no empezar una novela con un diálogo, no porque haya cientos de novelas que empiecen por diálogos. Es más, es medianamente complicado. No es súper difícil, pero es un poquito complicado encontrar novelas que empiecen con diálogos y que estén bien escrito al comienzo, ¿sabes? Que sea interesante, que te atrape, que quieras seguir leyendo. Y esto me lleva a pensar, y es reflexión mía, me lleva a pensar que si esto de empezar por un diálogo se hace bien, puede ser la leche, ya que muy poca gente lo ha hecho en realidad. Y no es algo que estén todos los editores del mundo cansadísimos de ver. Pero claro, repito, hay que hacerlo bien. Así que de entrada, preferiblemente no empezar con diálogos, y menos diálogos que no quede claro quién coño está hablando y de qué hablan. La forma de solventar este error sería pues eso, con claridad y con contexto, ambas cosas. Así que si empezamos con un diálogo, tenemos que asegurarnos de dar la suficiente información para que el lector entienda lo que está pasando. También hay que introducir a los personajes y su entorno de manera que tengan sentido desde el principio. Vamos a hacer algo así como ir a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Hola, soy no sé quién y vengo aquí por esto. Hola,
soy Edu, feliz Navidad. Ya ahí lo has dejado todo claro. Pues es un poquito así, ¿vale? Preséntalo, no de esa forma tan fría como acabo de decirlo de hola, Alcohólicos Anónimos, sino preséntalo todo, que encaje en el entorno, que no rompa el principio. Un comienzo también muy interesante, clásico, que lo conoce mucha gente y que funciona muy bien, que empieza con un diálogo, precisamente es Mujercitas, de Louisa May Alcott. Dice así: sin regalos, la Navidad no será lo mismo, refunfuñó Jo, tendida sobre la alfombra. Ser pobre es horrible, suspiró Meg, contemplando su viejo vestido. Con esas dos líneas de diálogo ya podemos ver la fecha en la que se encuentra ambientada la obra, que es cerca de Navidad, en invierno. Te están dejando ya ver la clase social a la que pertenecen las chavalas. No son unas chavalas que vayan sobradísimas, o están pasando, no nos lo han explicado aún, o están pasando por algún tipo de crisis. En este caso pues hay una guerra que está afectando a todo Estados Unidos y pues te están dando el pensamiento de unas chicas jóvenes, y este pequeño diálogo también nos está dejando ver el carácter de cada personaje. Por ejemplo, Meg, con la puntualización de lo de su vestido, para Meg eso es importante. A Jo se la suda el vestido que pueda tener ella, es que la da igual. Para Jo es más importante otras cosas, en general los regalos, el poder regalar, porque ella es muy desprendida para esas cosas. Y para Meg pues es más importante eso, un poquito de punto de vanidad, el decir, jope, los vestidos, las demás llevan vestidos bonitos y tal, y yo no voy a poder renovar el armario, por así decirlo. Y también nos está enlazando con lo que les ocurrirá más adelante, la siguiente Navidad y tal, porque Mujercitas, aunque sea una película maravillosa, varias películas, ¿no? O sea, han hecho varias adaptaciones. El libro, no sé si se alcanza a ver, es un libro chapó, libro hermoso, y está dividida la historia en dos partes. Ahora sí, vamos al comienzo número 8, suscríbete al canal. Uy no, que eso no es un comienzo malo de novela, pero es el mejor comienzo para no perderte nada, así que suscríbete. Y ahora sí que sí, el comienzo de novela número 8 que no debemos escribir es lo que yo llamo no hay de qué preocuparse. Hay un comienzo con una falsa sensación de tensión. Por ejemplo, una persecución que resulta ser solo una carrera por comprar el pan, para que no se acabe el tipo de barra que sueles comprar todos los días. Pues eso, que parece tan simple, incluso en algunos puntos puede parecernos divertidos, puede dejar frustrados a los lectoras, a todos. Es importante generar tensión a la hora de escribir, sobre todo en ciertos puntos de la historia. Al comienzo es interesante generar algo de tensión, como expliqué en el vídeo de cómo generar tensión en vuestras historias, que lo tenéis también por aquí. Pero una cosa es generar tensión y otra cosa es generar falsa sensación de tensión. Ahí es donde pincha la cosa. Si usas trucos baratos para enganchar al lector, puede que el lector se sienta estafado. Hemos sido engañados, que nos diga la verdad ya. ¿Cómo solucionar eso? Sería haciendo uso de una conflictividad auténtica, o sea, que el conflicto sea real, no sea luego no pasa nada, no hay de qué preocuparse. Tenéis que aseguraros de que cualquier conflicto que se presente al comienzo tenga un impacto real en la trama y en los personajes. La tensión debe surgir de la historia, de los propios personajes, no de triquiñuelas baratillas, que solo desencantan a la gente. Es como preparar un cliffhanger para una serie de televisión, para un capítulo, para el final de un capítulo. Debe tener sentido y ser satisfactorio para el lector. Un ejemplo de buen comienzo así con tensión es el libro La visita del Selkie, de Libertad Delgado. Puede que la conozcáis también porque es ilustradora, maravillosa ilustradora, que además ha ilustrado ciertas portadas y personajes de los libros de Edurne Valiente, así que puede que os suene un poco su nombre. Si no, os recomiendo que le echéis un vistazo porque canelita en rama. En La visita del Selkie, el libro arranca con una escena muy sutil pero de tensión. Y dice así: me llamo Berenice y dicen que vengo de una familia de brujos y pecadores. No soy ni lo uno ni lo otro. No soy nada. Intenté ser invisible porque eso me mantendría a salvo. Y aún así me han encontrado. Como podéis ver, es muy sutil la tensión, pero ahí hay tela. Ya te están diciendo que la gente cree que ya viene pues de cosas que antes estaban penalizadas, ¿no? Que la gente podía morir por esas estúpidas creencias de las personas, ¿no?
Pues brujos, pecadores, imagínate, o sea, todos, a la hoguera, a la horca, le atamos con una piedra, la tiramos al mar, al río para ver si flota y es bruja. ¿Y por qué creéis que es una bruja? Porque a mí me convirtió en grillo. ¿En grillo? Y mejoré. Pero hay que quemarla. Pues ya te está poniendo en tensión de que la gente piensa eso y de que ella ha intentado estar con un perfil bajo, pero que le han encontrado. Y lo que le va a pasar. Ahí os dejo la historia. Muy buen comienzo. A mí me gustó mucho la historia, de decir. Y es muy sutil, pero es intrigante y capta la atención del lector. Comienzo número 9 que no debéis usar en vuestra novela. Y es too much drama en el romance. Las escenas románticas excesivamente dramáticas al principio justo de una novela pueden parecer tan realistas y auténticas como lo que vemos en un reality show de mala calidad. Para que os hagáis una idea. Evita las declaraciones de amor grandilocuentes o los conflictos románticos muy intensos sin una base sólida anterior. O sea, que los lectores no conozcan la base anterior. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo que hemos dicho antes. Porque si no conocen todo lo que ha vivido esa persona, le va a sudar las narices lo que le pase en ese momento. Que tú has decidido poner ahí el principio de la novela. En todas las líneas temporales, en todas las posibilidades. Solo tú. Es que les importa un huevo. Nadie se cree una historia de amor en la primera página. El amor se va construyendo igual que hacen las historias, los personajes, los conflictos, poquito a poco se va construyendo. El instalove que llaman, de que se enamoran de la noche a la mañana, los flechazos. Querríamos vuestra bendición Para casarnos. Acabas de conocerle, no puedes casarte. No lo hagáis en las primeras páginas. No, reservarlo y romper el cliché de alguna otra forma. No lo hagáis al principio. ¿Cómo se puede solventar este error? Pues lo que he dicho, construcción de relaciones, poquito a poco, y sobre todo realismo, verosimilitud. Si decides, porque sí, porque quieres incorporar elementos románticos al inicio de la novela, asegúrate de que las relaciones entre los personajes sean realistas y sobre todo que estén bien fundamentadas. Las relaciones, desarróllalas gradualmente. Así también el lector puede conectar emocionalmente con esos personajes y sentir lo que sienten. O sea, que les afecte realmente cuando algo le afecte al personaje. Basta, Terry, déjame, no me gustas. Está bien, y a mí tampoco me gusta una chica que vive pensando en un muerto. Vamos a un ejemplo de buen comienzo, romántico además, y súper conocido, otro clasicazo, que es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Si os fijáis y conocéis la historia, ella, la autora, no ha cogido y ha plantado al principio todo el conflicto dramático romántico, ni toda la acción dramática y potente al principio, no. Empieza con algo que ya te deja entrever lo que se va a ir viendo y desarrollando toda la historia. Pero no te suelta ahí, ¡pum!, la declaración en la primera página. ¿Por qué? Porque es que nos sudaría y no causaría un impacto en nosotros. Sin embargo, ella empieza la historia así. Es una verdad universalmente conocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita esposa. Ella comienza ya planteándote todo el tema. ¡Pum! Un hombre rico necesita a la esposa. En aquella época esto era así. Y de ahí pues se va a desarrollar todo lo que es la trama romántica, los conflictos, los personajes y lo que sucede luego después. Ese comienzo nos da una observación social que establece el contexto y el tono del libro y se guarda los puntos álgidos para más adelante. Vamos al comienzo número 10 que no debéis usar. ¿Te cuento la historia antes de que pase? La introducción debe captar la atención del lector y ofrecer una razón para seguir leyendo, no simplemente informarles de lo que va a venir a continuación. ¿Cómo solucionar esto? Pues dándole acción y metiéndole un gancho. La acción para tenerlos ahí cogidos y que se centren en ¡guau!, lo que está pasando, y un gancho para que sigan leyendo para ver cómo se resuelve todo eso o de dónde viene todo eso o demás. Esto es mucho más efectivo que darles una descripción muy detallada u ofrecerles un resumen de lo que ha pasado o lo que está pasando o incluso de lo que va a pasar. Es mucho mejor presentar
presentar el conflicto o plantear el tema en una simple frase, como hemos visto que hacían en las novelas clásicas, pero no te dan un resumen de todo, porque es mucho más interesante comenzar con un conflicto, con un misterio, con un evento intrigante, algo que despierte la curiosidad del lector. Plantéatelo esto como si fuera el tráiler de una película. Debe ser emocionante y darte ganas de ver más, no que te metan las mejores partes o todo te lo cuenten en el tráiler. En este caso voy a poner de ejemplo la controversial novela de Nabokov, Lolita, que es controversial por cómo lo sobreentiende la gente, porque realmente fue una vivencia de Nabokov transformada y cambiándole el género, pero él era la Lolita de su tío en este caso. Así que lo de la controversia, no hay tal controversia más allá de la gente que los pederastas y pedófilos que leen el libro y dicen no, yo me siento identificado con Hammer Hammer. Pues vas como el culo y cuesta abajo, tío, porque lo que te está contando el autor no es para romantizar eso, sino es para hacer una crítica de eso, de lo que ocurre y de lo que le ocurrió a él. En fin, como podéis ver, no siempre lo que escribimos es lo que entiende el lector, hay que tener cuidado con eso también. Pero bueno, Lolita, aunque es un libro que a mí se me pone muy mal cuerpo de leerlo, realmente me pongo enferma cuando lo leo, pues con todo mi trasfondo, la vida que yo he tenido, ¿no? Me pone muy enferma y yo creo que eso es lo que le debería de pasar a cualquier persona que lea Lolita. Más allá de eso, está escrito magistralmente y eso hay que reconocérselo, sí, porque Nabokov era muy bueno. Más allá de todo eso, y ya cerrando y centrándonos en lo del comienzo de nuevo, vamos a ver el comienzo de Lolita. ¿Por qué me parece interesante? Pues porque arranca de una forma, además casi lasciva, y deja muy claro, como hemos dicho, el tema que se va a tratar y el tono en el que lo van a hacer. Dice así: Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos para dar abajo hasta apoyarse en el tercero en el borde de los dientes. Lolita. Como podéis ver, no hace falta que te dé ya una mayor descripción de la persona de la que está hablando, de Lolita, que es una niña, porque ya te deja claro todo en esa brevísima descripción que acaba de dar. Si te das cuenta, no nos la ha descrito físicamente, pero nos ha descrito cómo le llena a él, todo lo importante que es para él, lo encandilado que está por Lolita. Y todo eso nos lo ha hecho saber a través de la pronunciación de las sílabas del nombre de la niña. Soy cada niña que has observado, tocado, herido, y asesinado. Vamos al comienzo número 11 que no debéis usar. Y el prota despertó otra vez. Si bien antes hablábamos de los sueños, de todo era un sueño, aquí hablamos de y se despertó. Y es un topicazo enorme y hay cientos de novelas y relatos que empiezan así y es que de verdad ya es cansino. Es muy cansino el y se despertó. Y de pronto despertó. Y no puedes empezar contándome algo interesante más que abrió los ojos, se despertó y hizo su rutina. Eso es interesante. Es un recurso tan fácil como poco original. Este recurso lo que hace es que te delata como escritor novel. Y sobre eso debería hacer otro vídeo porque me habéis preguntado alguna vez en mensajes por Instagram o en algún comentario también en los vídeos, pues este tipo de cosas. Aquí os lo señalo. El empezar con y se despertó. Da a entender como que no tienes una idea clara de cómo empezar la historia y bueno, pues usas algo fácil y rápido que todos conocemos para salir del paso. Y ya pues ir poquito a poco desentrañando la historia. Pero es que eso no. No, mi ciela, ya quisieras. ¿Cómo rompemos esto? Pues comenzando con dinamismo. Lanza al lector directamente a una acción, a un conflicto, a un dilema. ¿Por qué? Porque esto va a crear más dinamismo y será más atractivo para el lector que simplemente contar su rutina desde que se despertó. Y os voy a poner un ejemplo de una novela súper conocida también que comienza precisamente con un y de pronto se despertó, que es La Metamorfosis de Franz Kafka. Y dice así, para los que no lo conozcáis porque es muy conocido: una mañana, al despertar de sueños intranquilos, Gregor Samsa se encontró en su casa convertido en un monstruoso bicho. Analicemos por qué este despertar sí funciona y los que cuenta la gente no suelen funcionar. Me desperté, me serví el desayuno, la mañana era clara. ¿Por qué? Porque aquí ha pasado algo impactante.
es un bicho, se ha despertado y ahora está transformado en un bicho. Conclusión, ya nos está tirando la piedra del conflicto a la cara. Por eso funciona, porque rompe con eso. Comienzo número 12 que no debéis usar, y es el viaje místico a ninguna parte. Con esto me refiero a comenzar con un viaje, o una llegada a una estación, o esperando a que venga el tren, o con la apertura de una puerta. Son también clichecillos que no aportan gran cosa y que hay que saberlos manejar muy bien. Y es tan importante este vídeo por eso. Quien va a valorar ese comienzo no son los propios lectores en sí, a menos que te autoedites y no tenga el filtro editorial, pero si aspiráis a publicar con editorial, ese filtro va a ser primero los lectores de la editorial y luego el propio editor. Conclusión, en cuanto vean algo que se repite muchísimo y que hay 200 historias que empiezan así, lo van a echar para atrás. ¿Entendéis por qué os estoy aconsejando estas cosas, no? Son según los criterios y la lógica un poco del mundo literario, editoriales, editores y demás mandangas, y que aparecen en 200 libros de escritura. ¿Cómo rompemos esto de los viajes místicos? Pues con originalidad. Desde el inicio, busca una forma única de comenzar tu novela que refleje la esencia de la historia o el tema que se va a tratar, con un incidente, un conflicto, un dilema, algo que de verdad sea tangible, algo que de verdad interese, porque lo que es estar esperando al tren, lo que lo vivimos todos los días, no es muy divertido. Esperar 7 minutos a que venga el metro o 15 a que venga la Renfe. No digas mamadas, Mary Jane. En lugar de echar mano a esas figuras tan manidas que además juegan como una figura simbólica, ¿no? El viaje, el renacer, el fin de una etapa, que es simbolismo, pero que es muy común también. Enfócate en un momento y una acción más específica y que sea significativa para la historia, para la trama. Un ejemplo de un comienzo interesante: la novela Chica en Guerra de Sara Novick. La guerra de Zagreb empezó por un paquete de cigarrillos. Ya está, fácil, conciso, muy sencillito, una sola frase, suficiente como para captar la atención de alguien. Toda una guerra con todas las muertes y todo el sufrimiento y todo empieza por un paquete de cigarrillos. ¿Pero qué ha pasado? Ah, esa es la reacción. ¿Me lo explica? Y ya el lector va a querer seguir leyendo más. La novela, para quien no la conozca, inicia con este evento curioso que marca toda la historia de la vida de una mujer desde que estalla la guerra, cuando ya tiene 10 años, hasta que decide volver allí, ya siendo más mayor, para cerrar pues esas heridas. Y por eso es tan curioso ese inicio y tan interesante. Comienzo número 13 que no debemos usar. ¿Quién era quién? ¿Y cuántos son? Iniciar una novela con una lista de nombres no es la mejor idea. Y con lista de nombres no me refiero a una lista literal, tipo lo que sucede en Battle Royale para que sepas quiénes son los personajes, sino me refiero a presentar 200 personajes en el primer párrafo. No es una buena idea. Negativo. No. Hay que intentar evitar sobrecargar el inicio con demasiada información sobre los personajes y sus nombres, ¿vale? 200 nombres, 200 personajes. No, basta, simple, sencillo, por favor. Ya tendrás novela para poder ir metiendo personajes y desarrollando cosas, ¿no? ¿Cómo se arregla esto? Pues con una introducción más gradual de los personajes. Introducen los nombres de los personajes y los roles que van a tener en esa trama a medida que son relevantes en la historia, no antes, no después. Ahí, se me olvidó mencionar que no. Un buen comienzo en el que se mencionan muchos nombres y títulos, pero que funciona muy bien, y ahora vais a ver por qué. Es el libro Yo, Claudio, de Robert Graves. Y es que de verdad que os va a volar la cabeza. Dice así: Yo, Tiberio, Claudio, Druso, Nerón, Germánico, esto y lo otro y lo de más allá, porque no pienso molestaros todavía con todos mis títulos. Que otrora, no hace mucho, fui conocido por mis parientes, amigos y colaboradores como Claudio el idiota, o ese Claudio, o Claudio el tartamudo, o Claudio, o cuando mucho, como el pobre tío Claudio. Voy a escribir ahora esta extraña historia de mi vida. La historia nos está sobrecargando ya en el inicio con la presentación del personaje, que además es el narrador. ¿Quién? Pues Claudio. Esta es una de las pocas excepciones que hay de este punto, porque no está mencionando 200 personas, sino a sí mismo de 200 formas distintas. Me parece súper agudo, la verdad, me gusta mucho. Comienzo número 14 que no debéis escribir.
Una de sobredosis de datos. Comenzar dando mogollón de datos es abrumador, cansa al lector, lo aburre, no es interesante, no es divertido, a nadie le importa, más que a ti mismo que eres el que está escribiendo. Realmente es así, queremos leer una novela y queremos entretenernos, no aburrirnos. Estoy cansado, jefe. Una exposición de datos extensa puede ser aburrida y poquísimo envolvente, y en muchos casos desmotiva al lector a seguir leyendo. Algo que queremos evitar. Veamos a ver por qué funciona el comienzo, que tiene bastantes datos, de la novela Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea, de Amabel Pitzer. Dice: mi hermana Rose vive sobre la repisa de la chimenea. Bueno, al menos parte de ella. 3 de sus dedos, su codo derecho y su rótula están enterrados en una tumba en Londres. Mamá y papá tuvieron una discusión de las gordas cuando la policía encontró 10 pedazos de su cuerpo. Mamá quería una tumba que pudiera visitar y papá quería incinerarlos y tirar las cenizas al mar. ¿Qué os parece esa cantidad de datos que nos acaban de dar? Porque hay bastantes datos, pero todos se juntan en lo mismo. Ahora, ¿por qué ha pasado eso? ¿Qué la pasa a Rose? Porque está en trocitos, en 10 trozos. Vamos por partes. Todo ese montón de datos que ha dado el niño son datos muy concretos que tienen que ver todos con la misma cosa, que a la vez es algo súper intrigante y muy mórbido. Y nos lo está contando su hermano. Sí, es que a los humanos nos encanta lo macabro. Y el último comienzo, número 15, es el desfile infinito de personajes, que es similar al de la lista de los nombres, pero un poquito distinto. Hay en algunas novelas en las que las primeras páginas se dedican a describirte detalladamente cómo son los personajes que van a aparecer. E incluso algunos vienen con ilustraciones de cómo son esos personajes. Yo lo que quiero es leer una novela, no quiero ver un catálogo antes de leer la novela. Quiero ir conociendo a esos personajes y cómo son, sacar mis propias conclusiones de si me caen bien, si me caen mal, a través de las acciones que llevan a cabo en la historia. Si hay muchos personajes, además vamos a hacer lo mismo que con los datos y con las descripciones y con los nombres, abrumar al lector. Y volvemos a lo mismo, no queremos hacer eso para que no abandone la lectura. No quiero, no quiero, no quiero. Es un recurso de presentar a los personajes antes que se suele usar mucho en la narrativa juvenil o infantil. Conclusión, si tú vas a escribir una novela young adult o adulta, no uses esos recursos porque están asociados a otro tipo de lectura y no tienen tampoco mucha lógica. Puede resultar además confuso, sobre todo si la historia aún no está clara de lo que va, no se ha presentado el tema ni de lo que se va a tratar, el conflicto. No hay nada todavía. ¿Me presentas un montón de personajes? Pues hola, muy buenas. Intentad evitar eso. Eso no lo evita a nadie, eso. Para este último libro vamos a hablar de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Dice así: todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. ¿Nos ha hablado de los 200 personajes que van a aparecer en la novela? No. ¿Nos ha dicho cómo son cada uno? No. La novela inicia mencionándonos un punto clave en toda la saga de libros, que es el cementerio de libros olvidados, el lugar donde recogen todos esos libros. A pesar de que va con su padre y te lo menciona, no te lo describe, no te cuenta cómo es el pelo, o si es alto, si es bajo. No, te dice que su padre le llevó y que no va a olvidar ese día. Tampoco te da descripciones de Isaac Montfort, que es el cuidador de dicho lugar, del cementerio de los libros olvidados, ni tampoco te describe a sí mismo, al personaje. Pues yo en ese momento era un niño de 10 años con el cabello revuelto y tenía una herida en la rodilla derecha. No, no te dice nada de eso. Sin embargo, ya te ha cazado. Ya te ha tirado la piedrita del lugar, el cementerio de los libros olvidados. Lo importante que es para esa persona que todavía no ha olvidado ese día. Y esos han sido 15 puntos interesantes a tener en cuenta a la hora de escribir el comienzo para evitarlos. Y pues como solventarlo un poquito, y novelas que usan más o menos ese tipo de recursos para que veáis cómo lo usan. He intentado poner ejemplos que vayan más o menos con el tema que os menciono, pero que sean la contravuelta a lo típico. Novelas que todo el mundo o conoce o ha escuchado o ha visto adaptaciones o
que más o menos todo el mundo pilota. Sé que comenzar una novela puede ser un desafío muy grande, pero es que evitar estos errores os va a marcar una diferencia, una gran diferencia en el impacto que va a causar vuestra historia en el lector. Mantén su interés desde el principio, introduce la información de forma gradual, asegúrate de que la apertura sea dinámica, interesante y sobre todo relevante para la trama. Puedes atreverte a lanzar el tema en la primera frase o en el primer párrafo, el tema que se va a tratar en tu novela, o presentar directamente ya el conflicto que se va a ir arrastrando a lo largo de las páginas. Con una apertura bien estructurada, estás en muy buen camino de capturar la atención de los lectores y mantenerles enganchados hasta las últimas páginas. Y criaturitas oscuras, hasta aquí llega el vídeo. ¿Cuál es el comienzo que menos te ha gustado leer? Cuéntamelo en los comentarios. Dadle al like al vídeo si os ha parecido útil y compartidlo para que otras personas sepan cómo no hay que comenzar una novela. Y por último, recordaros que podéis seguirme en mis otras redes. Y ahora sí, vamos a por el enigma literario de este vídeo. ¿Sabríais decirme qué novela comienza diciendo: me llamo Salmon, como el pez, de nombre Susie? Tenía 14 años cuando me asesinaron, el 6 de diciembre de 1973. ¿Qué novela es? ¿Y quién la escribe? ¿Sabrías decírmelo sin consultar Google? Un saludo muy fuerte y que tengáis dulces pesadillas, criaturitas oscuras.